en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria. Porque hay victoria. Porque hay victoria en la sangre de Jesús. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria. Porque hay victoria. Porque hay victoria en la sangre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ancho, hay perdición. De ahí nos sacó el Señor a nosotros. A mí me sacó de ahí. Yo no sé a ustedes, pero yo estaba en ese camino y estaba desesperado por querer salir de ese camino, porque yo sabía que ahí tarde o temprano me iban a matar, ¿verdad? Porque vivía en medio de la maldad, en medio de lo que no sirve, y eso es lo que hay en el camino ancho, gloria a Dios, y la gente no quiere dejar ese camino. Usted les predica la palabra y no lo quieren oír, porque la gente, y más en este tiempo, la gente es sabia en su propia opinión. Somos muy sabios en nuestra propia opinión y pensamos que nosotros sabemos más que Dios, porque todo lo recibimos de parte del hombre. No, es Dios el que nos habla, es Dios el que quiere cambiarnos, es Dios el que quiere bendecirnos. Gloria a Dios, pero el Señor nos presenta dos caminos, ¿verdad? Voy a volver a repetir esto. Gloria a Dios. Está el camino angosto
donde hay paz, donde hay bendición, donde hay buenos hijos, donde hay salud, gloria a Dios, ¿verdad? Y está el camino ancho, donde hay drogas, donde hay maldad, donde hay crímenes, donde hay intrigas, gloria a Dios, donde está todo lo malo, en el camino ancho. Entonces, gloria a Dios, y muchos son los que entran por ese camino ancho, dice la palabra, gloria a Dios, aleluya. Y muchas veces venimos al camino angosto, pero venimos arrastrando todavía cosas del camino ancho. Todavía venimos arrastrando, gloria a Dios, perversidad del camino ancho. Y la traemos para la presencia de Dios. No, tenemos que morir nosotros, gloria a Dios, verdaderamente a ese viejo hombre que está viciado. Tenemos que morir. Dice el número 3, que tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que aprender a hacer el bien. Hay que aprender, porque en el camino malo siempre estábamos dudando de todo el mundo, y que algo me quiere hacer. Y vivíamos una desconfianza terrible, ¿verdad? Una desconfianza, Dios mío, gloria a Dios, aleluya. Y ahora pues nos ponemos en las manos de Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vivimos confiando en el Señor. No confiamos en el hombre, porque la Biblia dice: maldito el hombre que ponga su confianza en otro hombre. No podemos confiar nosotros, gloria a Dios, aleluya, en el hombre. Tampoco digo que vamos a vivir así, desconfiados, no. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Él es el que pelea por nosotros. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra dice: dejar de hacer lo malo. Y dejar de hacer lo malo es un acto voluntario por el cual la persona se despoja de todo lo que es su vieja naturaleza, para que ésta no siga gobernando su vida. Dejar de hacer lo malo. Ya cuando usted se dispone en su corazón dejar de hacer lo malo, usted ve que su vida va cambiando. Usted habla de diferente manera, con las personas habla de diferente manera, gloria a Dios. Y esto no es el estudio. Mucha gente cree que si usted estudia, usted va a ser diferente. Hay gente que estudia y son los más bárbaros que hay, ¿verdad? Que tratan con menosprecio a los demás, a la gente noble, a la gente humilde. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Pero cuando ya Dios nos toca, empezamos nosotros a ser diferentes. Decía los otros días que Pedro era un vulgar pescador, decía. La gente de esos tiempos decía que Pedro era un vulgar pescador. Gloria a Dios, Pedro no tenía educación, pero cuando Jesús lo recluta, ¿verdad? Lo llama, Jesús empieza a discipularlo. Y la vida de Pedro empieza a cambiar, y a Pedro hablaba tremendamente, y la gente decía: y ese yo lo conozco, ese es Pedro, ¿verdad? Ese es Pedro, ¿y de dónde habla así? Si yo lo conozco, ese es del vulgo, decían. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ya Pedro hablaba diferente. Pedro ya había andado con el maestro, gloria a Dios. Y cuando nosotros recibimos un toque de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, venimos a ser diferentes. Nos vestimos diferentes. Fíjense, cuando Dios nos toca, nos vestimos diferente, hablamos diferente, nos comportamos de diferente manera, gloria a Dios, aleluya. Y siempre pensamos en hacerle bien a los demás. Nunca pensamos hacerle daño. El hecho de que no confiemos,
nosotros en el hombre, no quiere decir de que no vayamos a tener bondades, ¿verdad? Gestos positivos hacia las personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Colosenses capítulo 13, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien lo quiere leer? Lea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dice, Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. gloria a Dios. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí está bien. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice la palabra. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Verdad? ¿Entendemos esto? Hacer morir lo terrenal en vosotros. Cuando la palabra dice así, nosotros nacemos bajo la naturaleza adámica, ¿verdad? La naturaleza adámica, fuimos formados. ¿El Señor de dónde nos formó a nosotros? Del polvo. Del polvo, somos terrenales. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando nuestra madre nos tuvo, ¿verdad?, en su vientre, pero ahora nosotros estamos viviendo una segunda vida, una segunda oportunidad. Y dice la palabra, gloria a Dios, que ahora nacemos por el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Decíamos ayer, porque todos pensamos de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero la palabra no dice eso. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay requisitos para ser hijos de Dios. Hay requisitos. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Dice, pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa creer? Para que nosotros seamos hijos de Dios tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Él. ¿Y qué significa creer? Creer en alguien es obedecer, poner su confianza en ese alguien, en todo lo que ese alguien diga. Y fíjense lo que dice, los cuales, el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya nosotros nacemos por la voluntad de Dios, volvemos a nacer, ¿verdad?, espiritualmente bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Voy a leerlo
desde el 11 para que le demos sentido a la palabra. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice él así, ¿a qué se refiere? A lo suyo vino. Él vino a la tierra. ¿Y quién no lo recibió? Los suyos lo crucificaron. Lo crucificaron, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 8, ayer yo repasaba con su hijo, ¿cómo se llama? Gareth. Repasaba con Gareth y hablábamos, ¿verdad?, acerca del bautismo. Gloria a Dios, que la palabra dice que el eunuco, que el ángel de Dios le habló a Felipe en el libro de Hechos 8:26. Le habló a Felipe y le dijo que se acercara a ese carro, porque ahí iba un hombre con necesidad de la palabra de Dios, del conocimiento, y él iba leyendo en Isaías 53, iba leyendo que Jesús lo habían crucificado y que él no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió, ¿cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? Uno tiene que abrir su mente. Cuando uno habla de la palabra, tiene que abrir su mente, tiene que abrir su entendimiento para poder entender la palabra, para poder entender el mensaje que Dios nos da. Entonces empezó Felipe a evangelizar al eunuco, y el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo inmediatamente, si crees de todo corazón, bien puedes, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, pues, nosotros tenemos que creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a redimirnos del pecado. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros vamos a ser hechos hijos de Dios. De lo contrario, no, ¿verdad? Un incrédulo no es un hijo de Dios. Alguien que vive pecando todo el tiempo no es un hijo de Dios. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan. Versículo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Dice ahí la palabra: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Escuche eso, escuche eso. Lo repito, todo aquel que permanece en él no peca. Nosotros siempre, toda la gente dice, ¿y quién es el que no peca? Todo el mundo peca. El que no vigila, ¿verdad? Porque vienen situaciones a la vida de nosotros, pero desde que vienen usted la desecha. Usted todo mal pensamiento usted lo desecha. ¿Para qué? Para no pecar. Pero no quiere decir de que el diablo no le va a bombardear su mente. El diablo va a bombardear su mente. Él vino, ¿a qué vino en este mundo? A robar, a matar y a destruir, ¿verdad? A eso vino. Entonces, todo aquel que permanece en él, si usted está en Jesús, usted no peca. Usted no peca. Hay gente que dice, yo pecador, me confieso. No. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús y deje de estarse confesando como pecador. Si no, la muerte de Jesucristo ha venido a ser en vano. Gloria a Dios. Y vamos a leer acerca de eso.
Gloria. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Que no diga que es cristiano. Que no diga que es cristiano. Gloria a Dios, aleluya. El 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practique el pecado es del... No, aquí no, estamos leyendo la palabra. El que practique el pecado es del diablo. Así dice aquí. Que el que practique el pecado es del diablo. Aunque él se pueda disfrazarse y decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Por eso en aquel tiempo dice la palabra que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, gloria a Dios, aleluya, y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Gloria a Dios, aleluya. Porque nosotros no podemos engañar nosotros, pero a Dios, ¿quién nos va a engañar? ¿Verdad? Me acuerdo que yo, antes de venir a los caminos del Señor, vivía una vida de señalamiento, señalando a los cristianos y hablando mal de los cristianos. Yo era un escarnecedor. Gloria a Dios, aleluya. Yo me avergüenzo de eso y me arrepentí de eso, porque yo decía, los pastores son ladrones, los pastores son aquí. Y no es que eso no tenga verdad, pero yo no soy llamado para eso. Yo no tengo por qué condenar, por qué juzgar a nadie. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mas sin embargo yo lo hacía. Yo decía, esos pastores son hipnotistas, tocan a la gente y se caen. Gloria a Dios. Les sacan el dinero. Bendito sea el nombre de Dios. Cuántas cosas yo no decía. Bendito sea el nombre de Jesús. Y créanmelo que he tenido que, hoy que soy pastor, he venido a ser medido con la misma medida que yo medía y una medida más. Porque hay mucha gente que así habla también de mi persona. Aunque me esfuerzo siempre por tener testigos en todo lo que yo hago, gloria a Dios, de caminar, bendito sea el nombre de Jesús como Dios lo manda, pero no puedo evitar que la gente hable y diga y piense lo que ellos quieran. Pero he tomado la determinación de decir, no me interesa lo que otros piensen de mí. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. Hay mucha gente que se preocupa por agradar a los hombres, pero ¿cómo están delante de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que estar bien delante del Señor. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el versículo 9, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Eso significa nacer de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora que nacimos de nuevo, que fuimos sacados del camino ancho, gloria a Dios, tenemos que practicar hacer el bien, no hablar malas palabras, ¿verdad? Ya no hablamos malas palabras. Si usted es cristiano y habla malas palabras, mire, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estará usted con Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Estará agradado el Señor de nosotros? De ninguna manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dice allá la palabra en el libro de San Juan, capítulo 1, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimos bajo la voluntad de Dios. Qué lindo. Esto es lindo, esto es lo más santo, lo más puro, lo más bello, lo más hermoso, hermano. Gloria a Dios. El entregarle
el corazón a Dios en espíritu y en verdad es lo más bello que le pueda pasar a una persona en la vida. Gloria a Dios, aleluya. Y yo lo digo, gloria a Dios, lo más lindo que me ha pasado, y vivo eternamente agradecido. Gloria a Dios, aleluya, por eso. Bendito sea Dios, es haber conocido al Señor. Y esto no fue de voluntad de hombre. Esto dice la palabra, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos escogió. Es un privilegio. Es un privilegio. Estamos, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo, ayúdenme, a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Para eso, no para que nos engordemos y nos llenemos de conocimiento, es para que le prediquemos la palabra a otros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que tenemos ahí en Colosenses 3:5. Gloria a Dios, Colosenses 3:5. Dice la palabra que tenemos que hacer morir en nosotros hacer morir, ¿lo tienen? Colosenses 3:5. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Cuántos saben lo que es fornicación? ¿Saben lo que es fornicación? Gloria a Dios. Fornicación, gloria a Dios. Fornicación significa alguien que está teniendo relaciones sexuales con otra persona sin estar casado. ¿Verdad? Usted no puede estar teniendo relaciones sexuales con otra persona sin estar casado y decir con toda su boca, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Mentiras. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que dejar eso, la fornicación. Gloria a Dios, aleluya. Impurezas y pasiones desordenadas. ¿Qué son pasiones desordenadas? Impurezas, los malos pensamientos. Pasiones desordenadas, pornografía, ¿verdad? Gente que necesita alimentarse de lo malo para poder hacer el bien, o para poder hacer lo bueno. Gloria a Dios, aleluya. Dios desecha eso. Gloria a Dios, aleluya. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros no podemos ser ávaros, querer, tener. Gloria a Dios, cuando Dios quiere bendecirnos, usted va a ver la mano de alguien que va a venir a dar. Gloria a Dios, y usted va a tener, porque tener no es malo. Hay gente que cree que porque un cristiano tiene, ¿verdad? Es malo, ya representa al diablo. No, eso es mentira. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El ser ávaros, cuando usted es avaro, gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, la Biblia nos habla del hombre rico, ¿se acuerdan? El hombre rico que le dice a Jesús, Señor bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo mi Padre, ¿verdad? Y le dice que él quiere ser su discípulo. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Jesús le dijo, si quieres ser mi discípulo, tienes que guardar todos los mandamientos. Y él le dijo, todos los guardo. Gloria a Dios, bien haces. Le dijo, pero ahora te hace falta algo.
vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí se puso triste y dice que agarró su caballo y se fue. Gloria a Dios, aleluya. Entonces usted ve que su corazón estaba ¿dónde? En sus riquezas. Y la palabra dice que ahí donde esté nuestro corazón, donde esté su tesoro, estará también su corazón. Su corazón no estaba en Dios. Él decía que guardaba todos los mandamientos, pero su corazón estaba en el dinero. Hay gente que vive afanada por hacer dinero, por esto, por lo otro, y no le da tiempo a Dios, aquel que le dio la vida, aquel que lo compró a precio de sangre. Está bien que usted tenga, pero debe el lugar que Dios debe de tener en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque el que después de conocer la palabra, el que fue sacado de ese camino ancho y traído al camino angosto, ¿verdad? Y sigue comportándose así y pensando así, esos no son pensamientos de Dios, son pensamientos que desagradan a Dios. Gloria a Dios que yo quiero hacer dinero y que voy a hacer dinero. Usted tranquilo, hombre. Todas las cosas van a venir en su momento. Todo va a venir, no se afane. No viva afanado, una vida afanada. Gloria a Dios, aleluya. Espere en Dios. Si es la voluntad de Dios bendecirlo, Dios lo va a bendecir. Si usted está agradando a Dios y está haciendo las cosas bien, Dios lo va a bendecir. Usted no tiene que andar buscando, hombre. La palabra dice que las bendiciones Las bendiciones vendrán y nos alcanzarán. No dice que vamos a andar empujando puertas, haciendo tropezar a alguien. Me gusta esa posición y entonces lo pongo en mal para que lo quiten y que me pongan a mí. No, no, eso no está agradando a Dios. Una persona así no está agradando a Dios. Y dice el versículo 7. En el versículo 7 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otro tiempo nosotros vivimos así. En otro tiempo nosotros vivimos así. Pero ya no más. Hemos decidido entregar el corazón a Dios. Hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Hemos decidido esperar en Dios. Amén. ¿Cuántos pueden alabar? Amén. Amén. Pero dice en el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, la ira. Hay gente que cuando se llena de ira, Dios mío, ¿verdad? Quítate que te voy a matar. No te pongas enfrente de mí porque en este momento, Señor, y estamos hablando del pueblo de Dios, porque dice la palabra que Él no habla, ¿verdad?, con los impíos, Él habla con su pueblo. Pero dentro del pueblo de Dios también hay esto, gente que se llena de ira, que se llena de enojo. Hay gente que es bien enojada. Hay gente que usted no le puede decir algo porque mire, Dios mío, se enoja. Y cuando se enoja, ¿hay enojados aquí? Gloria a Dios, aleluya. Enojo, malicia, gente que siempre camina y con malicia. Siempre. Usted no puede confiar en esas personas. Gloria a Dios, aleluya. Gente que blasfema, que siempre están blasfemando
¿verdad? Hablando de los cristianos, hablando de los pastores, siempre están blasfemando, bendito sea el nombre de Jesús, hablando cosas que por hablar. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que escoger nosotros nuestras amistades. No se ponga, no se meta con gente que siempre está hablando de los demás. Usted tiene que escoger sus amistades. Bendito sea el nombre de Jesús. Que sean buenas, amistades buenas. Por eso la palabra nos dice a nosotros que no hagamos yugo desigual, ¿verdad? Hay gente que, hay mujeres, hombres, que se casan con una mujer, ¿verdad? O con un hombre porque le gusta, porque es bonita, porque es su modo, porque esto, porque cocina bueno, pero no tienen las mismas creencias. Entonces eso va a ser un problema. Entonces usted como cristiano, usted quiere ser mejor que Dios y usted dice, es que yo lo voy a componer, conmigo se va a componer. No, Dios le está diciendo que no haga yugo desigual, se va a lamentar, va a sufrir, gloria a Dios, va a sufrir, bendito sea Dios. Hay que ser obedientes a la palabra del Señor, porque después va a vivir una vida usted de un infierno, una vida infernal. Dice palabras deshonestas de nuestra boca. No pueden haber palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Qué son palabras deshonestas? Malas palabras. Sí, malas palabras también, pero también propuestas deshonestas. No pueden haber propuestas deshonestas. Te propongo algo sucio y a la vuelta yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro. No, gloria a Dios. Nosotros no podemos, como hijos de Dios que hemos vuelto a nacer, tenemos que morir a lo terrenal. Ahora nacimos por voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, no mintáis los unos a los otros. Dice que no seamos mentirosos. Que no seamos mentirosos. Y nosotros nos justificamos y decimos, es una mentirita piadosa. Somos bien piadosos. Gloria a Dios. Sí, hay cristianos que son bien piadosos para mentir. Es para que no sufra que le diga esta mentirita. Estás mintiendo. Gloria a Dios. Mentira es mentira. No hay mentiritas pequeñas, no hay mentiritas grandes. Mentira es mentira. No hay pecadito pequeño, pecadito grande. Gloria a Dios, aleluya. Pecado es pecado y debemos de arrepentirnos. Es que yo no uso droga, yo no bebo, yo no hago esto, pero gloria a Dios, naciste bajo la naturaleza adámica. El pecado está sobre ti. Tú tienes que renunciar a ese pecado. Gloria a Dios, pecado es pecado. Es que lo que yo hice fue agarrar tal cosa nada más, pero el otro mató el mismo pecado. Tanto el que mata como el que agarra lo que no le corresponde, el mismo pecado. El mismo pecado delante de los ojos de Dios, el mismo pecado. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios quiere, gloria a Dios, que nosotros limpiarnos, que seamos limpios. El viejo hombre es la naturaleza que se recibe como herencia de Adán en el momento de nacer físicamente. El número 4 dice que tenemos que aprender a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. Hoy tenemos que aprender a hacer lo bueno, ¿verdad? Siempre antes conocemos todas las mañas de los píos. Gloria, aleluya. Bendito sea. Yo sé cómo esta gente yo sé cómo son.
Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere que nosotros nos liberemos de nuestra mente. Hay quienes Dios los saca de las drogas y quieren irse a meter ahí de donde Dios los sacó para ayudarle a otros. Tenemos que ayudarnos nosotros primero, salir, estar seguros de que nadie nos va a ofrecer algo y nosotros vamos a agarrarlo nuevamente y vamos a caer en eso. Si, bueno, por ejemplo, si Dios me saca a mí del alcoholismo, no me voy a ir a meter en medio de los amigos que yo tenía, porque me van a decir, tómate una. No, pero que una no es ninguna, ¿verdad? Ellos me van a decir así, y si yo no he tenido crecimiento espiritual, puedo caer. Entonces nosotros necesitamos estar verdaderamente, tener la formación para después poder ir a predicarles la palabra a ellos. Gloria a Dios. De lo contrario, no vaya. Es que para esto me sacó el Señor. Espérese, en el tiempo de Dios, haga. Gloria a Dios. Pero no se adelante. Gloria a Dios, aleluya. En su tiempo Dios lo va a enviar a usted. Gloria a Dios. Y usted va a ver la mano de Dios en todo lo que usted haga. Y Dios lo va a fortalecer. Cuando el diablo le venga, si lo saca de las mujeres, por ejemplo, Dios le va a hacer ver a usted que es una trampa la que viene. Un hombre, puede ser un hombre también, ¿verdad? Puede ser un hombre también, gloria a Dios, aleluya, y usted se da cuenta, Dios le dice, es una trampa, porque sucede, el diablo es sucio, y hay mujeres que siempre se me dañó lo eléctrico cuando el marido anda trabajando, ¿verdad? Fíjate que tengo un problema eléctrico y no tengo luz para que vengas a arreglarme la luz, ¿verdad? Y entonces usted va y puede caer. Usted tiene que decir, no, yo no voy. Te conozco, diablo. Yo no voy a ir. Gloria a Dios. O viceversa. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que crecer. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Gloria a Dios. En el versículo 10 al 14, pastor, versículo 10 al 14, y ahí desconocemos. Dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, hacedlo vosotros. Gloria a Dios, aleluya. El Señor quiere que nos perdonemos. Cuando venimos a los caminos del Señor, ¿verdad? Que verdaderamente tenemos un encuentro con Dios, queremos pedirle perdón a todo el mundo. Yo sé que yo ofendí a fulano, a fulana, y quiero que me perdones, yo quiero que me perdone. Gloria a Dios, y usted va y pide perdón. ¿A alguien le ha pasado eso? Cuando usted se convirtió, usted quiere estar bien con Dios. Y
aunque lo hayan ofendido a usted va y pide perdón, ¿verdad? Para estar bien con el Señor, sentirse bien con el Señor. Gloria a Dios. Y usted va y se pone a cuenta con el Señor. El Señor dice, entonces ven y estemos a cuenta, ¿se acuerdan? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y debemos de perdonar. No, si tú me ofendiste, tú me humillaste, esto no se va a quedar así. A la vuelta me la pagas. Que me la paga porque me la pagas, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Todo lo que me has hecho me lo vas a pagar en una, ¿verdad? A saber cómo van a hacer, ¿verdad? Y al doble. Todo lo que yo sufrí, lo vas a sufrir tú. Gloria a Dios. Hay gente vengativa, gente que no ha sido renovada. Gloria a Dios. Y en este caminar, bendito sea Dios, tenemos que buscar el perdón de Dios. Y el Señor dice que si nosotros no perdonamos, ¿qué dice? Tampoco Él nos va a perdonar a nosotros. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. A nosotros nos gusta que nos perdonen a nosotros, pero cuando se trata de pedir perdón, ¿verdad? Qué difícil es pedir perdón. Y yo digo que no debemos de dormirnos sin pedir perdón, porque el Señor dice que Él va a venir como ladrón en la noche, a la hora que nadie sabe. Y tenemos que practicar hacer el bien, tenemos que practicar arrepentirnos. Esa es una práctica, hay que practicar hacer el bien, y eso es practicar hacer el bien. A usted ofendió a alguien, y usted sabe que usted lo ofendió, vaya, pídale perdón. Gloria a Dios. Vaya y pídale perdón, y usted va a ver cómo usted va a sentir en su corazón. Y ahí viene la limpieza, la pureza, donde Dios nos va a cambiar. Gloria a Dios. Cuando nosotros vamos pidiendo perdón, esforzándonos, porque pedir perdón no es fácil. Pedir perdón no es fácil. Hay quienes se acuestan a dormir, ¿verdad? Enojados, pero cuando le digo enojados, y pasan no 5 minutos, no 10 minutos, pasan días, meses, para que se les pase ese rencor, esa falta de perdón. Gloria a Dios. Viene el Señor y se queda. Si viene el Señor en ese tiempo de enojo, olvídese que no nos vamos con el Señor. No nos acostemos enojados. No nos acostemos enojados. Hay que pedirle perdón a la persona que nos ofendió, a la que hemos ofendido. Pedirle perdón. Bendito sea Dios, aleluya. Y en eso consiste dejar de hacer lo malo, gloria a Dios, aleluya, y esforzarnos por ser diferentes. Gloria a Dios, aleluya. Ya casi estamos terminando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? El hombre nuevo, es que el hermano Rubén me dijo, dice que el hombre nuevo es la naturaleza divina que se recibe como herencia de Cristo en el momento del nacimiento espiritual. Y hablaba de restituir al agraviado, ¿se acuerdan? Gloria a Dios. El genuino arrepentimiento lleva consigo la restitución. Esta es una manifestación externa de un genuino arrepentimiento. Restituir equivale a hacer en lo posible cualquier cosa que haya tenido pendiente con nuestro prójimo. En el libro de Lucas, capítulo 8,
Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 8 al 9. 8, 9. Sí. Que lo tenga lo puede leer. Amén. Entonces la palabra de Dios le al Padre, Padre, Dios, Entonces Zaqueo, puesto a pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo duplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gloria a Dios, aleluya, amén. Amén. Bendito sea el nombre. Amén. Él dice, se lo devuelvo cuatruplicado. Cuatruplicado. Gloria a Dios, aleluya. Dice, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gloria a Dios. Y Jesús le contestó: cuando nosotros actuamos así, agradamos a Dios. Amén. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A él lo criticaban porque él se sentaba con los pecadores, se sentaba con los fariseos, ¿verdad? Y a él lo criticaban. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pero él estaba haciendo la voluntad de Dios porque él había sido tocado por Jesús. Gloria. Y debemos dejarnos tocar de él, debemos de renunciar, hombre, a toda rebeldía, a toda malicia, a toda cosa que soberbia. No queremos escuchar la palabra, no queremos nosotros, gloria a Dios, aleluya, abrir nuestra mente, nuestro corazón. Siempre estamos así. No esté así. Deje que Dios pelee. Deje que Dios pelee. Conózcalo. Permítase usted conocer a Dios para que vea cómo Dios bendice. Aquel que se esfuerza, aquel que se esfuerza por creerle, aquel que se esfuerza por obedecerlo y poner por obra la palabra. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos. Gloria a Dios, aleluya. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Gloria a Dios. Dice el número 6. El número 6 dice: las viudas y los huérfanos representan a las personas que no tienen una persona a su lado que les ayude. El hacer justicia es transmitirles a ellos todo aquello que hemos recibido de Dios: amor, misericordia, perdón y abundancia. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Le damos gracias al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ninguno siente que debe de reconciliarse. Ninguno siente que le tiene que pedir perdón a alguien. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Si no hay nadie así, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Pero este es un momento muy importante para un nuevo comenzar. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pastora, continúen la oración. A la cámara.
nuestros rostros y le damos gracias al Señor por la palabra, bendito Dios, que nos están viendo, bendito Dios, en estos momentos. Nos están viendo por YouTube, les agradecemos el apoyo, bendito Dios, que nos están dando. Y tú, si no has confesado el nombre del Señor, yo te pido que tú levantes tu mano derecha, bendito Dios, y que repitas conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi vida, que me limpies, que me cambies, que me restaures, porque no quiero seguir siendo la misma persona. Quiero ser hijo tuyo para poder llegar al cielo un día. Gracias, Señor, por la salvación que hoy me has dado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por hacerme parte de ti. Amén. Gracias.